Bueno, como saben ustedes, el sábado 25 a las 10 de la noche, en los aparcamientos a las instalaciones deportivas, concierto de Amaral. Sábado 25 a las 10 de la noche. Es totalmente gratuito. Se trata solamente de coger las entradas, que son gratuitas, de cogerlas por vía web, por vía digital. Va a haber un aforo de 2.300 personas. Y mañana martes iniciaremos el reparto gratuito de las entradas. Se va a habilitar un enlace en la web del Concello que dirige a la plataforma para obtener las invitaciones. Vamos a hacer 3 grupos burbuja y las entradas se van a vender por... Vender no, cuidado, quieto, para quieto. Se van a repartir gratuitamente en sus respectivos bloques. En la ubicación va a haber una burbuja de 1.000 personas, una burbuja de 650 y una burbuja de 650, ¿vale? Va a haber 3 ámbitos separados en el propio concierto, físicamente. Y las entradas de las 1.000 de una burbuja, de las 650 de otra y de las 650 de otra, gratuitas, insisto, van a salir separadas. Primera burbuja. Se van a repartir 1.000 entradas. Va a ser mañana, martes, día 21. A las 10 horas se iniciará el reparto web de 500. Y a las 18 horas, reparto web de las otras 500. Por tanto, repito, mañana, martes 21, se repartirán gratuitamente 1.000 entradas, 500 saldrán a las 10 de la mañana y 500 saldrán a las 6 de la tarde. ¿Para qué? Bueno, pues para permitir que haya gente que trabaje a unas horas y pueda optar. Aconsejamos usar Pass Vigo. Esta vez sí, esta vez ya va con Pass Vigo. Por tanto, en estas 1.000 aconsejamos usar Pass Vigo. 500 a las 10 de la mañana y 500 a las 6 de la tarde. Y vamos a reservar un 5% de estas 1.000 entradas, que serán, por tanto, 50, para personas con discapacidad. Si no hubiera demanda de personas con discapacidad para estas 50 plazas, las sacaríamos en las otras burbujas. Por tanto, segunda burbuja. Va a salir el miércoles 23 a las 10 de la mañana. 650 entradas repartidas gratuitamente. Tercera burbuja. El miércoles 23 a las 6 de la tarde, 650 entradas repartidas gratuitamente. En las 1.000 primeras aconsejamos Pass Vigo. Pass Vigo. Esto es para la ciudad y, por tanto, debe ser para la ciudad. Lo paga la ciudad y debe ser prioritariamente para la ciudad. Y, finalmente, Vitrasa pondrá lanzaderas para el desplazamiento de regreso después del concierto a la ciudad. Bueno.